Y bien, ya podemos pasar entonces a la pregunta estelar, que es cuáles son los pasos de hacer un cómic. Esto lo voy a hacer bien como rápido, un poco resumido. Después podemos hacer un video como dedicado a cada una de las partes, podríamos decirlo. Pero básicamente hacer un cómic, para partir a hacer un cómic, lo más importante primero es tener claridad de qué voy a contar, ¿cierto? Cuál es la historia que quiero contar, cuáles son los personajes, cuáles son los conflictos, cuál va a ser el formato, la página que voy a usar, por ejemplo, media carta, lo que acabamos de hablar antes, y cuánto va a ser la longitud. Si me dicen quiero hacer un cómic de 40 capítulos, les digo al tiro, deténganse, porque hacer un cómic toma mucho tiempo. Por ejemplo, Café Amargo, un cómic son 5 tomos, me demoré 7 años en hacerlo. Entonces 7 años y son 18 capítulos nada más. Entonces es un compromiso a largo plazo, y hacer cómics no es algo como que necesariamente te va a dar dinero todos esos años. Entonces lo que yo recomiendo es partir con algo pequeño primero, con un capítulo o con un tomo de 3 capítulos. Eso suena como asible, así que esa sería mi recomendación. Y bueno, teniendo definido eso, ya podemos pasar al siguiente paso, que es el storyboard o layout, que podríamos también decirle, que es este paso que antes de ponernos a dibujar las páginas tenemos que hacer como una prueba, podríamos decir una prueba con dibujos sencillos de cómo va a ser todo un capítulo de cómic contado de principio al final, pero en bocetos sencillos, y así antes de equivocarnos en las páginas finales tenemos una prueba que puede ser fácilmente rehecha, desechada, y así no duele tanto, ¿cierto? Esto es lo mismo que en animación. No sé si han visto que cuando tienen que hacer películas de animación significa trabajar 1 millón de personas en hacer segundos de animación, entonces no se pueden permitir el hacer animaciones de prueba, sino que primero deben hacerlo en dibujos en post-it. Muchas veces he visto que lo hacen y van así narrando la historia, o en el storyboard mismo van ahí probando cómo funciona la animación antes de ponerse a animar. En el cómic es lo mismo, entonces nosotros no nos podemos poner a dibujar las páginas de inmediato, primero tenemos que hacer una prueba, y eso sería el storyboard. Storyboard puede tener 2 fases. En mi caso yo primero hago una escaleta, que es básicamente una secuencia de acontecimientos de principio a fin. Por ejemplo, si mi cómic, mi primer capítulo va a tener 30 páginas, hago 30 acciones, que sería como todo lo que va a pasar en mi cómic del principio a fin, contado, ¿cierto? Primero por ejemplo, con la introducción, cómo presento los personajes, el mundo, luego el desarrollo de lo que va a pasar en ese capítulo, y luego la conclusión, cómo se resuelve, podríamos decirlo. Entonces, cuando decimos acciones, se refiere básicamente a que propongamos hacer, por ejemplo, acción número 1, personaje A se junta con personaje B y tienen una discusión. Eso sería, por ejemplo, lo que sucede en la primera página, por decir algo. Y así vamos a poniendo solamente acciones sin diálogos, ojalá. Esto es porque no sé si les ha pasado que a veces leen un cómic y solamente hay diálogos, están hablando los personajes todo el rato, explicando todo lo que está pasando, y no pasa nada. La idea es evitar eso, es hacer que sea más muéstralo, no lo cuentes, y que los diálogos, si bien son muy importantes, estos vienen más bien a acompañar los acontecimientos que a necesitar que se explique todo por los diálogos mismos, ¿cierto? Entonces con la escaleta evitamos eso, y una vez tenemos definido, por ejemplo, 30 páginas, serían 30 acciones, podemos partir a hacer el storyboard mismo, y el storyboard sería ya ponernos a practicar las tomas de cámara, la actuación de los personajes, cómo están siendo representadas estos acontecimientos de la historia en bocetos simples. Y luego nosotros les podemos hacer una vez tengamos ya este storyboard boceteado, podemos empezar a corregirlo, a releerlo, corregirlo, mostrárselo a alguien que nos dé feedback, y así un poco ya podemos pasar a la parte que ya sería ponernos a dibujar las páginas finales. Las páginas ya finales sería el boceto, el entintado, y ya sea también poner los grises o los colores si es que quieren ponerle, o tramos, etc. Yo trabajo para hacer los bocetos ya en hojas finales, que serían estas de manga. Estas tamaño B4, hay también tamaño A4, lo que a ustedes les parezca mejor el tamaño, no hay una regla, así que puede ser lo que ustedes quieran.
Para entintar lo que uso son plumillas, tiralíneas o estilógrafos y eso básicamente es lo que utilizo para entintar. Y si lo hago en digital sería utilizo el programa Clip Studio Paint y la tinta G, la plumilla G del programa Clip Studio Paint es lo que utilizo. Ya para el color y las tramas también utilizo Clip Studio Paint. Ese programa es muy bueno para si es que quieren hacer cómic, pero ahí también depende de lo que ustedes tengan acceso. Hacer cómic en blanco y negro, si bien no es tan popular como hacer cómic a color, si el objetivo es imprimirlo, recomiendo mucho hacerlo en blanco y negro porque no se van a demorar tanto y también imprimir en blanco y negro es mucho más barato que imprimir a color. Si el objetivo es publicarlo en digital, solamente háganlo a color. Esa sería mi recomendación. Eso sería básicamente las fases que toma hacer un cómic. La más importante es el storyboard, no lo olviden. Y si tienen ganas de que me explaye más profundidad acerca de alguna fase en específico, déjenlo en los comentarios y vamos ahí a responder. Y entonces lo que sigue sería ya cómo es trabajar en la editorial, es decir, si quiero ser un autor, cómo puedo enviar mi trabajo y también cómo es el trabajar con ustedes. Si ustedes quieren enviarnos un proyecto que tengan, lo único que pedimos es que tengan al menos 50 páginas terminadas, ya sea en storyboard, es decir, bocetos sencillos pero que se entiendan, con diálogos claramente, básicamente la historia entera pero no final, o las páginas ya terminadas, completamente terminadas, en que sean 50 páginas mínimo. Esto lo pedimos así porque para nosotros es mucho más fácil trabajar con algo ya que esté avanzado y que sepamos que el autor ya cuando alguien puede dibujar 50 páginas de cómic es porque está preparado para hacer algo más grande o algo más a largo plazo. Y que nos lo manden en PDF. Eso sería todo lo que necesitamos. Pueden ver también más detalles de todo esto que les estoy diciendo, con incluso preguntas frecuentes en www.wolu.cl, publica con nosotros. Ahí sale todo para que también puedan verlo en mayor profundidad. Y también escribirnos cualquier consulta que tengan. Luego de que nos envíen en un PDF su trabajo, y nosotros le podemos decir sí o no, dependiendo de si cumple con ciertos requerimientos que nosotros solicitamos, y también si nos gusta la historia. Entonces nosotros ahí al publicarla, o sea, al querer publicarla, le escribiríamos y comenzaríamos a trabajar en equipo. Básicamente ahí sería que nosotros les entregaríamos feedback, revisaríamos su historia en profundidad, todo esto con el objetivo de que las historias queden así todavía mucho mejor que antes. En Wolu yo trabajo como editora jefe, entonces me dedico a todo ese proceso que es entregar feedback, apoyar a los autores en ese proceso y hacer que puedan hacer que con su propia voz la historia funcione todavía mejor para un público y que sea más interesante, y que también sea una buena introducción el primer capítulo para la historia en sí. El primer capítulo es lo que ponemos más ojo, más feedback, ya que es muy importante. Un primer capítulo es lo que puede llevar a que una persona quiera seguir leyendo o no. Así que el primer capítulo es, como les dije antes, lo que más le ponemos fuerza. Luego, cuando ya el cómic está avanzado y ya es posible imprimirlo para poder comenzar a ya difundir la historia de manera física o también digital, lo que hacemos ya ahí es trabajar con el autor, ahora pagándole en royalties, es decir, un porcentaje del libro, de la venta del libro, para que así pueda recibir un pago mes a mes por esto. Nosotros somos una editorial independiente. Esto quiere decir que somos un equipo pequeño de personas que busca claramente crecer cada vez más, pero por ahora solamente este equipo pequeño es el que le brinda el apoyo a los autores, ya sea en el guión, en la narración, también el diseño gráfico del libro, en el pagando toda la impresión y también difundiendo el trabajo, llevándolo para que pueda ser vendido en ferias, ¿cierto?, de manera online y cuando es posible también en librerías.
Idealmente también en el futuro, como les mencioné antes, nos gustaría llegar a todo el mundo y hacer que estas impresiones puedan estar en todas las librerías del mundo. Sería un sueño hecho realidad para nosotros y en eso trabajamos cada día para poder llegar a eso alguna vez en el futuro. Eso sería todo básicamente, espero les haya gustado el video. Si tienen más consultas, si les gustaría que nos explayemos en algo más específico, pueden dejarlo en los comentarios y lo responderemos en otro video. Así que cuídense harto, que estén muy bien y nos vemos. Cuídense.